Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera, como todas las semanas, de martes a viernes. Nos acompaña el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Beatriz. ¿Cómo estás tú? Ustedes pueden comentar también, hacer preguntas al diputado en el siguiente hashtag. Lo digo en EB siempre por Entrevista Verdadera. Diputado, estaba revisando recién, aparece en la tercera, pero está en un sitio suyo, una entrevista que usted le hizo a Jorge Sampaoli. Lo hizo un poquito después que ganara la Copa América. Sí. ¿Por qué le hizo la entrevista de partida? ¿Y cuál es esta relación? ¿Cómo nace esta relación con Jorge Sampaoli? A ver, la verdad es que hoy día se ha prestado harta confusión porque justo logramos imprimir el boletín, que es algo que hacemos cada 2 meses en el distrito para informarle a los vecinos en qué estamos, tocamos algunos temas políticos, entrevistamos a alguien, informamos de algunas actividades. ¿Siempre entrevista a alguien? A veces sí, hacemos entrevistas a alguien algún líder local, algún vecino, pero esta vez justo la Copa América. Entonces me tocaba armar la pauta y dijimos, ¿por qué no entrevistamos a Jorge Sampaoli y le preguntamos algunos temas fuera del ámbito futbolístico para que la gente conozca un poco más qué es lo que hay detrás de un entrenador de fútbol que obviamente también tiene ciertas ideas sobre la sociedad? Y bueno, yo conocí a Jorge desde el año 2011 cuando él se interesó en conocer un poco más sobre el movimiento estudiantil y nos contactó a algunos de nosotros como dirigentes que en algún momento dijimos que éramos de la U y nos sacamos una foto en una revista en revista interna como de los hinchas de la U y él pidió el contacto de nosotros y de repente me llama y me dice, aló, Giorgio. Y yo digo aló, ¿quién es? Y de repente me dice, Jorge Sampaoli. Y yo no podía creerlo, yo me quería caer de espalda y ahí lo conocí, un humano como cualquier otro y empezamos a establecer una pequeña relación, obviamente dentro de las limitantes de tiempo y todo, pero nada, interesante. Entonces le pregunté y él accedió, así que le hice la entrevista y salió bien interesante. Hoy día se la mandé por WhatsApp, ahí le mandé el link y le gustó harto, pero obviamente lamentó y me dijo, por favor, enfatiza que fue esa fecha para que la gente no crea que justo hoy día, cuando hay un rumor de que se va a México, etcétera, la gente crea que él está abandonando, porque en un momento pone entredicho si es que seguir o no va a depender de la fuerza que él tenga, etcétera. Bueno, quizás por eso mismo hoy día cobró más relevancia, porque hoy día estaba en algunos portales nacionales, traída de la página web. La gente empezó a tergiversar, y ahí también el tirón de orejas para los colegas periodistas que claro, que pongan un poco en contexto lo que sale en un medio de circulación que es bimensual. O sea, nosotros le hicimos, imagínate, hace, no sé, 3 semanas, 4 semanas la entrevista, y apareció justo aprovechado, incluso yo lo vi en el ESPN México, decían, ya está listo, no sé, como una cuestión, como el juego del teléfono, que llegó y trascendió mucho más de lo que yo me imaginaba. Sí, es que como Jorge Sampaoli además no habla tanto, nos da tantas entrevistas, entonces claro, generalmente se sacan comentarios que hace algún medio argentino cuando habla, un medio español, en fin. Él es muy receloso porque no confía mucho en los medios. Yo creo que tiene algo de razón. Lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho. Ahí tiene razón. Yo creo que hay veces que, sobre todo el trabajo que él hace, muchas veces tratan de hostigar mucho. Y bueno, los medios, bueno, es un tema para un programa entero y tú me imagino que podrías decir más que yo. Sí, uno tiene críticas también. Diputado, hoy día lo vemos con pantalones. Tenemos que decir que está vestido con zapatos también de trabajo. Es que lo vimos en una foto, en un Twitter, y provocó harto revuelo, que estaba con un buzo de Universidad de Chile, usted siempre ha dicho que es de la U, con un buzo de Universidad de Chile, zapatilla, y arriba más o menos como anda ahora, con camisa blanca y chaqueta. Con esta misma camisa, no me la ha sacado desde entonces, no, mentira. No, lo que pasó es que sí, fue bien chistoso porque yo todos los martes hago algo de deporte y de repente jugamos con los funcionarios un campeonato de fútbol con algunos diputados que se animan y yo iba al partido de fútbol, eran como las 9:30 de la noche y de repente me dicen, oye, no, hay una entrevista, una posibilidad para aclarar algunos temas de no me acuerdo quién es. Los molestos medio a esta hora teniéndolo en vivo. Y claro, ¿no? Y de repente dije, ya, vamos, pero yo estoy a punto de irme a jugar a la pelota, son las 9:30, o sea, como que se terminó la jornada. Y me dicen, no, pero por favor, no sé qué. Bueno, ya, pero tómame de acá para arriba porque no me voy a ir a cambiar los pantalones, tendría que ir a buscarlo, qué sé yo. Me pongo la camisa y hago la entrevista. Y después le pongo a Daniel en modo de talla, oye, aquí está el backstage. A Daniel Matamala, claro. Y nada, pues después la replicaron en medio, había una página de Facebook de hinchas de la U como grande, es azul. Y como que debajo de los pantalones. No, y había gente que me empezó a criticar, así, porque la gente te critica y me decía, ¿cómo tan poco respeto por la institución vas a trabajar así? ¿Y cómo no te pones algo decente? Bueno, no sé si bullying explícito, o sea, hay veces que nos han criticado por el proyecto de rebaja de sueldo que presentamos con Gabriel, bueno, ese es uno. O cuando con Vlado presentamos el tema de eliminar los aportes reservados y de empresa, que fue antes de las crisis estas de Soquimich, Penta, nosotros lo pusimos porque era algo en lo que creíamos y seguimos creyendo, o cuando con la diputada Camila Vallejo presentamos este tema para que no hayan reajustes a los sectores más altos del escalafón público, pero, o sea, nosotros mismos básicamente.
Y claro, la gente dice, bueno, estos cabros que se creen, algunos nos dicen, mira, antes que vivían de las mesadas sin saber nada de nuestras historias. Se lo han dicho varias veces. O que hay algunos diputados que llegan a fin de mes raspando, lo cual a mí me parece que es una falta de respeto gigantesca al 99,5% de la población chilena que tiene que vivir con muchísimo menos que lo que se le asigna a un diputado como dieta. Por lo tanto, nada, yo actúo por convicciones y yo no fui al Parlamento a hacerme amigo, la verdad. Yo fui a hacer política y si es que hay cosas que son incómodas, yo le prometí en campaña a la gente revolver el gallinero. Así que con el máximo de seriedad la gente puede ver todas las cosas, no las tiramos al voleo, hacemos estudios, política comparada y un equipo grande que me ayuda a no tirarme cantinfleos, sino que efectivamente hacer un trabajo serio, pero al hueso. O sea, si tenemos que denunciar algo, lo denunciamos y no nos va a temblar la voz, porque eso es lo que también prometimos al momento de invitar a la gente a confiar en nosotros. Yo entiendo el sentido que usted le da con esto. Yo fui a hacer política, no a hacer amigos, pero ¿es tan rudo el lugar que uno no hace amigos efectivamente? O sea, eso podría ser algo paralelo, pero uno no va a ser amigo, yo creo. Paralelo es que uno puede establecer relaciones de confianza y obviamente que sí, yo tengo una relación de confianza de partida con los parlamentarios más jóvenes, no todos, pero con un buen porcentaje de parlamentarios más jóvenes que podemos tener otro código y con algunos parlamentarios también transversales que tú puedes confiar independiente que estés en todo en contra con alguien. Tú de repente puedes decir, mira, ¿sabes que puedo conversar con esta persona, intercambiar ideas, ver si es que hay algún punto en común y empujar alguna idea? Pero en general, sobre todo con los episodios que han pasado durante el último año de problemas de financiamiento irregular, cuesta mucho poner las manos al fuego por alguien. O sea, difícil que ponga las manos al fuego así al 100% por alguien, pero esos pequeños lazos de confianza hay que aprovecharlos para poder construir. Si en política, no sé, pues somos 120 parlamentarios. Yo solo no voy a hacer nada, así que tengo que generar puentes con otros para convencerlos, persuadirlos, juntar voluntades para empujar ciertas cosas, porque si no es puro testimonio. Yo puedo decirle a la gente, mira, yo estoy luchando por esto sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de éxito, entonces eso me parece a mí que es voluntarismo y es solo, de alguna manera, hacer una pantalla sin que hayan cambios reales. Diputado, llegan preguntas ya. Este hashtag lo digo en EB. ¿Las revisamos por el celular o las no, las ponemos en pantalla, para no, por ser muy chiquitita la letra del celular. Seino Humor dice, diputado, un abrazo. Pregunta, ¿votaría por Marco Enríquez? Gracias. Me imagino que como candidato presidencial, ¿no? Me imagino que no a la Junta de Vecinos. Claro, yo también creo. Mira, la verdad es que yo no actúo solo en esto. Yo hago política de manera colectiva. No sé si quizás algunos en la casa saben, pero estamos en camino y tomamos la decisión como movimiento de formar un partido político. Así que vamos a iniciar este proceso. Revolución Democrática se llama el movimiento, así que estamos viendo los pasos formales en el CERVEL para empezar a juntar las firmas y desde entonces poder embarcarnos en una aventura como alternativa política para lo que existe hoy día, que no nos sentimos fielmente representados por ningún partido, por lo tanto queremos formar una alternativa distinta, en la práctica y en el fondo. Así que será momento de esa instancia, y soy bien disciplinado, así que resolveremos colectivamente. Uno cuando de alguna manera milita en un partido político, como lo entiendo yo, uno posterga o pone a disposición algunas libertades individuales por un bien colectivo. Eso es lo bonito de la militancia, creo yo, que muchas veces se pierde. Que uno disputa internamente, se agarra las mechas si es necesario, en un ambiente de fraternidad, por supuesto, pero después sale unido como un bloque. Porque si es que empiezan a haber facciones, divisiones que se ven hacia afuera, pierde sentido tener una organización. Entonces, obviamente que todas las alternativas van a ser revisadas. Nosotros no creemos que vayamos a hacer política solos, sino que con otros, y no podemos descartar nada. Así que no me gustaría escupir al cielo para que después me caiga en la cara, sino que ir viendo cómo se dan las cosas, como dice en la jerga futbolística. Vamos a ver cómo se dan las cosas y después tomar decisiones colectivas para ver qué es lo que más posibilidades de transformación le ofrece a Chile. Yo la verdad no me acuerdo si usted lo respondió o no lo respondió, pero ¿por quién votó en la elección pasada? En la segunda vuelta nosotros tomamos una decisión. En primera vuelta mi voto yo lo mantuve secreto. Yo lo dije así, yo dije, mira, sabéis que no voy a decirlo porque puede determinar un poco qué es lo que representa el movimiento en el que yo estoy, que no tomamos una definición política con respecto a la primera vuelta porque había muchos candidatos que planteaban educación gratuita, nueva constitución, reforma tributaria, temas que a nosotros nos importaban. Pero en segunda vuelta, entre las dos opciones, nosotros tomamos una opción pública por apoyar la candidatura de Michelle Bachelet y que estaba contrapuesto con Evelyn Matei y bueno, esa decisión me imagino que fue pública, la gente la supo, así que te lo vuelvo a reiterar. Sí, para los que nos olvidamos. ¿Y está contento con esa decisión hoy día, con todo el tiempo que ha pasado el gobierno de Michelle Bachelet? A ver, yo creo que si es que uno tiene que tomar las decisiones a conciencia y en ese momento le dimos hartas vueltas. O sea,
tomar o no la decisión de apoyar en una instancia donde habían dos opciones que igual eran bien distintas en cuanto al contenido que se ponía en juego, yo creo que la discusión de haber salido Evelyn Matei sería diametralmente opuesta. O sea, no se podría ni siquiera discutir. De repente yo salgo con pataleta hablando de reforma tributaria porque no me gustó un punto, porque no me gustó otra cosa, pero finalmente se recaudan 3 puntos del PIB. Yo creo que eso no habría estado nunca puesto en juego si es que hubiera estado Evelyn Matei. O terminamos con el lucro, el copago y la selección, pero yo decía, pucha, deberíamos haber terminado con el sistema de financiamiento del voucher, que es el sistema de financiamiento de la demanda, y eso me molestaba. Pero con Evelyn Matei no hubiéramos ni siquiera discutido terminar con el lucro, copago y selección. Hoy día estamos discutiendo gratuidad en educación superior, que es algo que siempre se opuso la alianza, la derecha o algo así. Entonces... ¿estoy 100% conforme con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? Absolutamente no. Yo he votado cosas en contra del gobierno, yo tengo la autonomía para poder votar en contra, criticar, lo hemos hecho, es público, pero arrepentirme de esa disyuntiva entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet, yo por ningún motivo. ¿Y cómo toma Revolución Democrática o qué lectura han hecho de la participación de personas que estaban muy cerca suyo, que nosotros vimos en algún momento como rostros de Revolución Democrática en el Ministerio de Educación? Miguel Crispi, por ejemplo, es el que tengo más... Sí. Un gran compañero. Exacto. Sí, no, mira, yo respeto muchísimo el trabajo que ellos hacen al interior de los distintos espacios, porque siempre son espacios de disputa. Perdón, ¿y no le resultó incómodo a usted? No, es más, yo creo que fue una buena decisión porque, a ver, nosotros siendo un movimiento, no formando parte de una coalición, teníamos algún nivel de flexibilidad para no comprometernos con todas las cosas que está haciendo el gobierno. Es decir, el gobierno, cada vez que todos los partidos se pelean, dicen el programa. Entonces nosotros lo que dijimos es, mira, hay partes del programa que nos gustan, hay otras partes que no nos gustan. Por ejemplo, AFP estatal a mí no me gusta. Y yo no voy a decir, no voy a andar defendiendo el programa de algo que no me gusta. Pero en materia educacional, cuando veo los titulares, que falta por rellenar, a mí me gustan los titulares y creo que si podemos ir a disputar desde el movimiento estudiantil, teniendo representantes de secundario, de universitario, etcétera, si es que podemos disputar desde el Parlamento y también desde el gobierno, aportando con nuestra experiencia, nuestras capacidades políticas y técnicas, para eso estamos. O sea, la política se trata de transformar cosas y si es que podemos estar ahí, lo vamos a hacer. Si es que en algún minuto llegaran a decirme que por el hecho de que esté o Miguel Crispi o Gonzalo o algún otro miembro de Revolución Democrática tengo que callar algún tema, una crítica, ahí por supuesto que sería inaceptable y no podríamos... ¿Nunca le han lanzado algo así desde el Ministerio de Educación? Y nunca, yo no lo voy a tolerar. O sea, si es que en algún momento alguien me pone como exigencia tener que callarme para poder seguir teniendo esa influencia, yo creo que sería la línea que cruzaría esta, por ejemplo, relación que yo hasta el momento veo como sana. Es tensionante, efectivamente, pero la veo como sana, como que estamos empujando distintos carriles. Vamos a revisar otra pregunta que llega al hashtag. Lo digo en EB. Chiquillos, si nos dejan ver bien la pantalla, por favor, para poder leer. Ahí está. Es Alejandro. ¿Es responsabilidad de los legisladores terminar con la puerta giratoria? Pregunta. Y se toma de un tema que hoy día se ha puesto sobre la mesa, que es el de la delincuencia. De hecho, creo que esta misma noche, lo vi en el Twitter, había organizado otro cacerolazo en contra de la delincuencia. Sí, justo estaba llamando antes a algunas personas para preguntar cómo está el cacerolazo. No sé muy bien, quizás mi muestra fue muy pequeña, pero parece que no estaba teniendo tanto éxito. Pero lo cierto, independiente que el cacerolazo haya sido exitoso o no, es que hay sensación de mayor vulnerabilidad y de mayor conflictividad en materia de delincuencia. ¿Es sensación o son las cifras? Es que las cifras lo que dicen es que han cambiado algunos números en el orden. O sea, algunos bajan y otros suben. Por ejemplo, el robo con victimización, o sea, perdón, el robo con fuerza ha aumentado un poco. Y eso lo que genera es mucho más sensación de inseguridad y lo conversaba con carabineros, por ejemplo. Antes los autos se robaban, qué sé yo, sin la llave. Hoy día es necesaria la llave muchas veces por el chip. Entonces, el ladrón que antes robaba el auto igual, hoy día necesita acceder por la fuerza a esa llave. Por lo tanto, o a los portones, como lo vimos ahora, necesita ese tipo. Y eso genera un trauma mucho mayor y una sensación mucho más grande a nivel nacional. Más que si es que llegas al estacionamiento y no está tu auto. Han cambiado, han mutado las formas de delincuencia y yo creo que hay que ir a los problemas de fondo. Porque a veces cuando nos da rabia la delincuencia, cuando nos da impotencia, la primera tendencia que tenemos como humanos es decir, y si es que, más aún si es que el delito es contra nosotros, es que se pudran en la cárcel todo y metamos a todos en la cárcel. El problema empírico y el problema que la historia nos demuestra y los estudios, incluso de Paz Ciudadana u otros, es que cuando metemos más gente a la cárcel se nos arma un problema más grande.
¿Por qué? Tenemos la segunda tasa en el mundo más grande de personas encarceladas por cada cierto número de habitantes, después de Estados Unidos, que es escapado, el más grande. Y hay que analizar las causas de por qué se genera la delincuencia y después, que eso es un problema a largo plazo, de educación, oportunidades, trabajo. Y por otro lado, ¿cuál es la mejor manera de afrontar la delincuencia? Y cuando tú metes preso y haces efectiva una pena, en vez de dar penas alternativas, tienes muchas más probabilidades de reincidir. Por lo tanto, la pregunta no es si es que queremos meter más gente a la cárcel y empezar a tochar las cárceles y construir más cárceles, es cómo hacemos que disminuya el delito, porque si no lo único que estamos haciendo es meter la basura debajo de la alfombra y un par de años más, ¿qué es lo que pasa? Esos delincuentes que cumplen una pena efectiva, que no se les da rehabilitación, que no se les da penas alternativas, sus familias caen en un círculo de delincuencia también, porque no tienen sustento familiar, porque los niños chicos empiezan a crecer con esa figura paterna o materna en la cárcel. Entonces yo creo que hay que darle un enfoque radicalmente distinto y nosotros estamos preparando una agenda para eso. O sea, no me quedo solo en las palabras, no quiero adelantarme, pero nosotros en las próximas semanas vamos a dar una propuesta alternativa desde una mirada, desde la otra vereda, porque la vereda más tradicionalmente de derecha ha sido como más puertas giratorias, no sé qué, meter gente a la cárcel, menos a los de cuello y corbata, por supuesto. Pero no es una derecha, generalmente los gobiernos se enlaza un poquito con esto de las leyes cortas. Porque es algo popular. Y de hecho el gobierno actualmente, yo estaba totalmente en contra de la agenda antidelincuencia que han planteado, porque creo que no va a ser efectiva. Entonces nosotros vamos a tratar de plantear una mirada alternativa que espero que la gente pueda conocer y reflexionar. Eso le iba a preguntar, diputado, cuando en su propio, usted representa a Santiago Centro, es diputado por ahí, y la gente se le acerca, porque me imagino que con este tema se le han acercado para preguntarle por la delincuencia, en fin. Un tema muy recurrente. Entonces, ahí, ¿cómo toman esta respuesta que es de largo plazo? Que es decir, en el fondo, vamos al tema de raíz, que es un trabajo mucho más largo, mucho más complejo, que requiere de un montón de ministerios, en fin. ¿Cómo toman esa respuesta? Mira, se entiende, la reflexionan, pero siempre hay impotencia por lo inmediato. Eso es efectivo, es algo cierto. Y en lo inmediato, en la agenda de mediano plazo, yo creo que hay cosas que podemos hacer. La gestión policial se puede hacer mejor. La parte de fiscalía, por ejemplo, los fiscales hoy día tienen más de 2.000 causas y tienen que desechar 1.000 de entrada, porque si no es imposible seguir las causas. Entonces la gente dice, ¿por qué hay impunidad? ¿Por qué presento una denuncia y no pasa nada? Bueno, el problema también ocurre en cómo estamos tratando la fiscalía y el poder judicial. Entonces, ¿cómo armamos de una infraestructura institucional que nos permita, por un lado, que Carabineros destine su tiempo a prevenir el delito? Por ejemplo, gran parte del tiempo de Carabineros están persiguiendo, qué sé yo, qué sé yo, alguien que se está fumando un pito de marihuana o algo así, y no realmente a los temas que más sensación de inseguridad están generando en la población. O el mismo tema de las drogas. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las drogas? Yo de repente le pregunto a los vecinos que más prejuicios tienen, a los adultos mayores, o los que más en contra de la temática drogas están. ¿Qué es lo que le molesta a usted? ¿Le molesta más que alguien consuma droga? ¿Que alguien esté enfermo, incluso drogadicto? ¿O el fenómeno del narcotráfico? Y todos, casi sin excepción, dicen que el problema del narcotráfico es el tema. Entonces, ¿por qué no hacer una regulación distinta a las drogas para eliminarle el negocio a los narcotraficantes y hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Uruguay, que a mí me parece interesante como una apuesta, no a esto de que todos se fumen algo como si fuera bueno? Yo creo que todas las drogas en exceso hacen mal. Pero la pregunta es, si es que hacemos una droga ilegal, le estamos regalando un mercado negro a los delincuentes. Y eso hace que Carabineros, que nuestras cárceles, que todo el aspecto esté atochado y no podamos dedicarnos a prevenir el delito como corresponde. Quiero aprovechar de preguntarle después, y tomando otro aspecto, ¿con qué sensación se quedó después de todo lo que pasó en la Comisión de Educación por la carrera docente? Pero no me contesta ahora, vamos a ir a eso en un ratito porque tenemos que hacer una pausa. Vamos. Antes sí, les quiero hacer una pregunta. ¿Saben cuál es la diferencia? Y así nos plantean, ¿no? Entre buenos momentos y mejores momentos. Un buen momento es tener todo listo para la inauguración, por ejemplo, de tu departamento. Buena música, algo rico para comer, pero un mejor momento es cuando llegan tus amigos, algunos que hace mucho tiempo que no veías, y recuerdas esas anécdotas inolvidables. Disfruta, por ejemplo, de una copa de Medalla Real. Medalla Real de Santa Rita, bienvenido a los mejores momentos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Entrevista Verdadera, conversando con el diputado Giorgio Jackson. Diputado, antes de irnos a la pausa, si quiere tomar un poquito de agua. Sí. Yo le quería preguntar, ¿con qué sensación se quedó después de todo lo sucedido en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con este roce que hubo y que finalmente no aprobaron la idea de legislar en la comisión y después pasó a sala con negociaciones de último momento? Pésima sensación. No podría decirlo de otra manera. Porque la política no se trata solo del resultado. Yo voté por la idea de legislar porque creo que en la disyuntiva
entre postergar este proyecto un año con la incertidumbre que eso generaba en un año de elecciones municipales o posteriormente, que son 2.400 millones de dólares, y la tentación de destinarlo a otras cosas en época electoral iban a ser gigantes, o legislar ahora y modificar el proyecto como lo habíamos comprometido, incluso empujar por algunas cosas más, yo opté por esa segunda opción, de empujar este proyecto. ¿No está convencido del proyecto como quedó? ¿O sí? No, pues que el proyecto todavía no termina. O sea, lo que votamos, digamos, es solo la idea de legislar. Sí, entonces, en esa disyuntiva, porque ahora va a empezar la discusión en particular y estamos preparando indicaciones, en la línea de los compromisos que hicimos con los profes. En esa disyuntiva fue muy difícil y no solo depende del resultado, como te decía, se aprobó la idea de legislar, que es lo mismo que yo voté, pero en la política no importa solo eso, sino también el proceso, y el proceso fue terriblemente perjudicial para las confianzas, para la misma educación de nuestro país. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo? A ver, de partida, cómo se establecieron las reglas de las conversaciones previas a tener el proyecto de ley que presenta el gobierno. O sea, se juntaron con los profes, ¿verdad? Hicieron algunas jornadas con los profes, pero después nunca se supo qué cosas iban a ser vinculantes y qué no. Entonces, cuando presentan el proyecto, habían varias cosas que los profes pensaron o daban por supuestas que iban a estar, porque ellos lo dijeron y no estaban. Entonces, se generó un primer roce de desconfianza que hizo que los profes inmediatamente salieran a pedir el retiro del proyecto, de una manera muy mayoritaria. Y posterior a eso, nosotros tuvimos que tratar de acercar posiciones de la comisión, juntar al Minedu con el Colegio de Profes y armar nosotros, a partir de la propuesta de los profes, una redacción de modificación y rediseño al proyecto que el gobierno tuvo que aceptar, no le quedó otra, si no, no íbamos a legislar. Y de esa manera poder seguir tramitando, poder seguir recibiendo la audiencia y llegar a un momento de votación. Habían profesores divididos entre quienes decían, mira, esas modificaciones yo creo que son buenas, pero no les creo que las van a hacer. Otros decían, no, yo creo que esto hay que hacerlo de nuevo porque si no, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Y esa disyuntiva para mí fue súper difícil porque los profesores han sido pisoteados durante mucho tiempo, han sido chivos expiatorios del sistema. Cuando las cosas andan mal en educación es culpa de los profesores que son flojos. Perdón, pero y cuando las cosas andan bien es porque los políticos hicieron buenas políticas públicas. ¿Y se sintió en comunicación con los profes? Yo siempre me comuniqué con los profes, pero yo siento que en la decisión final había una brecha de información, de confianza en que esas indicaciones iban a ser realmente modificadas, que yo estoy consciente que buena parte del profesorado no está de acuerdo con que se legislara y preferían incluso esa incertidumbre para el próximo año, pero ahí en el foro interno yo de verdad actúo a conciencia y me la estoy jugando ahora el 100% porque esas indicaciones, incluso otras mejoras que no estaban incorporadas ahí, puedan verse en un proyecto final, porque, repito, todavía no se legisla, sino que solo habilitamos la idea de legislar para cumplir con esos compromisos. Diputado, no quiero que termine la entrevista porque nos quedan poquitos minutos, porque lo quiero llevar a otro tema. Más bien para la mirada que ustedes tienen como Revolución Democrática. Hoy día esta semana se volvió a poner con mucha fuerza el tema de los derechos humanos y lo que pasó en dictadura en Chile después de las últimas revelaciones en el caso Quemados Vivos. Está Carmen Gloria Quintana, de hecho, dando entrevistas, presentando nuevas querellas, y se ha movilizado todo esto. Y se mira lo que se hizo durante estos últimos años en la concertación de democracia, se mira también el rol que ha tenido el ejército, lo que el poder civil le ha cobrado de alguna manera al ejército o lo que le ha llevado a hacer. ¿Cómo se sitúan ustedes desde Revolución Democrática respecto a esto y cómo miran que debería o qué pasos falta, si es que ustedes consideran que faltan pasos que debería ahora el ejército hacer? Es un tema muy difícil, sobre todo para quienes no fuimos parte de ese proceso histórico. El no tener en la retina todas esas noticias nos hace más difícil también abordarlo, pero gracias a la memoria que se ha ido construyendo socialmente, a partir también del trabajo periodístico, pero también de la denuncia y la protesta social, uno puede formarse una idea de lo que no puede volver a repetirse en nuestro país. Y nosotros en Revolución Democrática hemos hablado primero de terminar con los pactos de silencio. O sea, no puede haber... no puede seguir, no puede haber paz social. Siempre se dice, mira, necesitamos reconciliación. Para que pueda existir una posibilidad de reconciliación tiene que existir verdad, justicia y recompensa o de alguna forma de hacerlo. Para todo ese dolor, a pesar de que nunca se pueda compensar, tiene que haber retribución por parte del Estado por esa vulneración a los derechos humanos. Y hoy día falta verdad por los pactos de silencio. Falta justicia, porque muchas veces vemos que incluso quienes están presos siguen teniendo sus grados militares y sus honores y sus pensiones militares, etcétera. Y uno dice, pero ¿cómo si son criminales? A eso quiero ir. ¿Qué falta desde el... Chuta, se nos va el tiempo. Solo una pregunta, va a ser muy cortita, por favor, la respuesta, pero ¿qué pasos seguir desde la civilidad, desde la autoridad, por ejemplo, desde el Ejecutivo, para acelerar eso? Yo creo que deberíamos cuestionar aquellas cosas que durante el periodo de transición, cuando estaba Pinochet como general del ejército, fueron dadas como obvias,
qué sé yo, algunos consensos que se hicieron para salir al paso de ese momento histórico y hoy día cuestionarlo fuertemente. O sea, el tema de los 50 años del secreto en los testimonios, yo creo que hoy día... Claro, hoy día ya no se justifica. ¿Cómo podemos permitir que hoy día, habiendo información que puede resolver ciertos traumas de familias para saber dónde están los cuerpos, para saber, qué sé yo, quiénes fueron los responsables civiles también, hoy día no se sepa? Puede ser que hayan senadores, puede ser que haya gente, empresarios, muy bien, que fueron cómplices no pasivos, activos de crímenes de lesa humanidad y hoy día están impunes por la calle. O sea, a mí me parece que es momento de cuestionar esos consensos que en un momento parecían obvios, pero hoy día no lo son. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Que estés bien. Buenas noches. Nosotros vamos a un resumen de noticias. La ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, confesó la mañana de este miércoles que se realizó un aborto terapéutico. Si bien la titular de la cartera durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet no entregó detalles de su experiencia, su testimonio es parte de la campaña Aborto 3 Causales que organiza la corporación Miles y que fue lanzada esta jornada en la sede de Santiago del ex Congreso Nacional. Agrupaciones de derechos humanos de Valparaíso entregaron una carta dirigida al comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga, en la que exigen terminar con los pactos de silencio al interior de la institución naval. En la misiva advierten que el denominado caso Quemados viene a corroborar algo que las instituciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos siempre hemos declarado. Dentro de las Fuerzas Armadas de Chile existen pactos secretos sobre la no divulgación de actos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar y que impide aclarar los hechos y la consiguiente justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. En esa línea hicieron un llamado a que salgan a la luz, ya sea de forma pública o anónima, los hechos de los que cuentan con información. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Heraldo Muñoz respondió al emplazamiento del presidente de Bolivia, Evo Morales, de restablecer las relaciones diplomáticas y resolver la demanda marítima en menos de 5 años. El mandatario boliviano además solicitó que el Papa Francisco actúe como garante en la solución del conflicto que contemple una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Estamos de acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas para que en menos de 5 años se resuelva el tema del mar para Bolivia, una salida al Océano Pacífico con soberanía y como garante el hermano Papa Francisco, dijo Morales. Al respecto, el canciller Muñoz lamentó los dichos del presidente de Bolivia y aseguró que Chile está disponible para restablecer las relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones. La Corte Suprema ratificó una nueva condena de 13 años por secuestro contra Manuel Contreras, quien continúa internado en el hospital militar con diagnóstico estable dentro de su gravedad. La misma pena aplicó el máximo tribunal a los también altos mandos de la disuelta DINA, César Manríquez Bravo y Marcelo Moren Brito, en calidad de autores del crimen contra el joven de 18 años, Víctor Villarroel Ganga. El retirado general y exdirector del organismo represor sumaría así condenas por un total de 518 años por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y lo que nunca falta en el refrigerador es la leche Colún, ya sea para los cereales del desayuno, por ejemplo, para mezclarla con el té o el café a la hora de 11, con chocolate caliente. ¿Lo han probado? Es rico. Y es que su sabor es exquisito, viene directamente del sur, ya que la leche Colún es producida y envasada en su origen. Es por eso que es más fresca y más natural. Colún, toda la magia del sur. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Ya llega Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Chao, chao, buenas noches.